Muchas gracias al maestro Víctor Flynn por la invitación a hablar sobre este interesante tema que tiene que ver con la selección de personal. Dentro de nuestra consultoría, que es el Grupo Megaperform, uno de los servicios que ofrecemos es precisamente reclutar y seleccionar personal para distintas empresas de diferentes giros. Básicamente son personas que ocupan puestos de liderazgo como gerente, director, supervisor y más o menos es como un headhunters, una cosa así. Y bueno, este tema lógicamente tiene mucho que ver con el factor más importante definitivamente dentro de una organización en la era actual. ¿Por qué? Porque en la era que estamos viviendo, que tiene que ver con el conocimiento, básicamente, podemos ver y asegurarnos que quien tiene el conocimiento pues, son los humanos. En eras anteriores, tales como la era industrial, la era agrícola o la era de la información, bueno, los factores críticos de éxito eran en la era agrícola, pues el que se tuvieran tierras, en la era industrial, que se tuvieran máquinas, y en la era de la tecnología o de la información, pues que se tuviera información o que se tuvieran equipos que manejaran dicha información a gran escala. En la era del conocimiento, pues básicamente es el factor humano. ¿Qué significa esto? Que el elemento más importante o factor crítico de éxito para las organizaciones es precisamente la gente. Razón por la cual este tema tiene una importancia pues bastante crítica en el interior de las organizaciones. Bien, no vamos a meternos mucho en la parte teórica, más bien vamos a ir desde la parte de la experiencia que hemos tenido, y una vez que ya se ha reclutado un grupo de personas, cómo se selecciona, la forma como nosotros lo hacemos dentro de nuestra consultoría es que obviamente reclutamos, hacemos todo el proceso y al final recomendamos 3 candidatos y esos candidatos deberán tener las características del perfil que requiere nuestro cliente, que es una empresa quien va finalmente a tomar la decisión de cuál de los 3 candidatos va a contratar. Por nuestra parte, las características que buscamos en estas personas en la era actual es que básicamente cumplan con las siguientes características. Me voy a permitir aquí proyectar dichas características, que serían las características deseables. Primero que nada, hoy día se requiere que la persona tenga un manejo inteligente de sus emociones. Es decir, que pueda, independientemente de lo que la persona está sintiendo, que pueda funcionar o desenvolverse, hacer una transacción o hacer una operación dentro del equipo de la organización sin mayor dificultad, independientemente de lo que esté ocurriendo dentro de su persona, dentro de su ser. Es decir, que no va a ganarle, por así decirlo de una manera, la emoción, sino que va a usar la emoción de acuerdo con cómo eh, cómo puede lograr el objetivo o lograr lo que se propone al interior de la empresa. Entonces, cuando estamos haciendo las entrevistas para definir cuáles 3 candidatos vamos a enviar a la empresa que nos ha contratado para hacer este proceso, pues es manejar dentro de las preguntas que se le realizan, cómo maneja diferentes situaciones. Aquí se observa el manejo corporal de la persona a la hora de hacerle ciertas preguntas que, digamos, tienen un toque emocional de tal forma que se pueda evaluar o que se pueda definir cómo la persona respondería ante una situación límite que se le pudiera presentar en el trabajo. Esta es una de las cualidades definitivamente más importantes, porque aquí esto por experiencia nos ha ocurrido, que una persona puede tener un coeficiente intelectual alto, puede tener mucha preparación, pero si no es capaz de tener un manejo
correcto, un manejo inteligente de su parte emotiva, esto puede hacer que la persona pierda el trabajo. Esto lo hemos visto, nos tocó particularmente en una empresa donde eh, mandamos a un candidato, era nuestro recomendado, es decir, mandamos 3 y de esos 3, pues uno es el que nosotros decimos, bueno, aquí te van estos 3, pero creemos que cumple mejor con el perfil. Y nos pasó, era una empresa del giro agrícola y se tiene que manejar en ese tipo de empresas, se tiene que manejar con personas con diferente nivel educativo, entonces, y diferentes backgrounds o historias de vida. Entonces es importante que la persona pueda ser empática y enviamos a un candidato que traía mucha preparación, tenía un currículum bien impresionante, pero venía de fuera y entonces llegó al Valle y no hubo una adaptación, digamos, a la cultura que tenía esa empresa, a pesar de que sus credenciales y su experiencia pues era muy buena. Y lo que pudimos apreciar es que sus habilidades, digamos, técnicas, le permitieron que fuera precisamente elegido o que tomara el empleo, más el manejo no muy hábil de su adaptabilidad, de las emociones de sus compañeros, de él mismo, pues hizo que no pudiera conservar desafortunadamente el trabajo por mucho tiempo. Otra de las cosas importantes aquí son los valores sociales como la ética, la fidelidad y el juego limpio. Hoy día se vive una época muy transparente. ¿Qué significa esto? Que ya realmente las personas no pueden hacer cosas como por debajo de la mesa, porque un video o cualquier cosa los puede, digamos, delatar. Entonces, es bien importante, sobre todo en cuestiones de liderazgo, en cuestiones de, de puestos directivos, que se tenga un alto sentido de la ética, que sea fiel y que se trabaje de una manera lo más apegado a pues a los valores, ¿no? Entonces eso es fundamental porque una persona, cuando seleccionamos a alguien, igualmente, pues te puede traer un currículum muy impresionante, pero si no tiene esa parte humana, esa parte de valores bien fundamentales, bien fundamentados, pues es probable que no sea el candidato ideal. Otra de las habilidades que se tiene que cuidar hoy día a la hora de seleccionar una persona para un empleo definido es las habilidades internacionales. ¿Por qué habilidades internacionales? Bueno, porque estamos viviendo un mundo que muy pocas empresas realmente no tienen interacción con países extranjeros. Entonces aquí es importante por lo menos que la persona pueda o tenga la habilidad de hablar o por lo menos aprender, ¿verdad? Y esto es bien importante a la hora de seleccionar una persona, que la persona esté dispuesta a aprender. ¿Por qué es importante que la persona esté dispuesta a aprender? Pues muy simple, porque la persona tiene que llegar, obviamente, con un currículum, una preparación, ya fue seleccionado, pero va a llegar a un mundo distinto, a una cultura, a una organización que ya está funcionando, entonces tendrá que estar dispuesto a aprender sobre esa cultura, pero no solo quedarse ahí, sino tener la habilidad de ver qué puedo mejorar aquí. Si esto está funcionando, pero de alguna forma a esa persona se le contrató para que precisamente pudiera generar un cambio orientado hacia el crecimiento de la empresa. Y aquí viene precisamente el siguiente punto que tiene que ver con el interemprendimiento o la innovación. ¿Esto qué es este asunto intraemprendimiento? ¿Qué es este asunto del intraemprendimiento? Bueno, pues que la persona emprenda nuevos proyectos al interior de la empresa, que sea capaz de aportar, de innovar, de reinventar su área sin salirse lógicamente de la cultura o las partes positivas que la empresa ha llevado con un esfuerzo notable si esto está funcionando. Entonces, obviamente para todo esto se requiere una capacidad de guiar, una capacidad de ser líder, una capacidad de poder convencer
y esto es parte precisamente del intraemprendimiento, que la persona sea capaz de emprender al interior de la empresa nuevas formas, porque esto nos ocurrió en una empresa donde colocamos a un gerente y ellos se dedicaban a producir aceite para carros. Ese era su mercado principal. Y a la hora de, obviamente, con el asunto de la pandemia y eso, pues la gente dejó de viajar, de tal forma que ya no hubo venta o los niveles de venta que ellos tenían en relación al producto estrella que tenían, que era el aceite. Entonces, pues, tuvieron que hacer una reestructura, ciertos cambios, porque no pudo la empresa sostenerse en el giro principal. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Salió uno de los directivos, entró uno nuevo, que nosotros precisamente ayudamos a colocar ahí dentro de los candidatos que les aportamos, es decir, de los 3 candidatos. Entonces, esta persona se le ocurrió, llega nueva a la empresa, observa lo que está pasando, pues obviamente la empresa había perdido ya muchos recursos debido a las pocas ventas y pues lógicamente muchos de los gastos pues no se detienen. Entonces esta persona que llega se da cuenta que la capacidad instalada que se tenía, era un ingeniero, la capacidad instalada podía, con pequeños ajustes, podía producir el gel antibacterial, el famoso gel que están en todas las organizaciones hoy día por la situación que se vive, y empezaron a producir este producto con muy pocas, digamos, modificaciones a la capacidad instalada y hoy día están teniendo muchísimos más ingresos que los que se estaban teniendo con su producto estrella anterior. Entonces, esto nos muestra que alguien que tenga esa habilidad de intraemprendimiento, que sea capaz de ver lo que se puede hacer, pues definitivamente le puede dar la vuelta a una situación en una empresa. Otra de las características que es sumamente importante, ustedes precisamente ya esto es así, ¿verdad? Que por la época que estamos viviendo, que tiene que ver con la comunicación y habilidades sociales, está muy relacionado con las anteriores. Y es decir, que la persona sea capaz de comunicarse de una manera proactiva, de una manera positiva, tanto de forma escrita como de forma oral. Aquí es importante todo lo que es el lenguaje corporal y lógicamente esto se entrena. Las personas no es como que nacemos o sabemos hablar en público ya como un don natural. Obviamente habrá personas que sí, ¿verdad? Pero la mayoría tenemos que entrenar esas habilidades. Entonces, obviamente que dentro de todas esas habilidades que va a tener el candidato, el hecho de que esté dispuesto a aprender, pues quizás es el más fundamental. Entonces tiene que poder o saber o estar dispuesto a comunicarse, obviamente, tanto en forma escrita como en forma oral, y principalmente redes sociales. O sea, el manejo de redes tiene que ser muy, muy cuidadoso, ¿verdad? Es decir, lo que las personas publicamos en las redes, pues es la imagen de la persona. Entonces, esto tiene que cuidarse. La persona tiene que ser capaz de poder comunicarse al interior de la empresa con sus colaboradores o con sus superiores o con sus personas que están a su mismo nivel, con sus pares, de una manera asertiva. ¿Qué significa de una manera asertiva? Que pueda la persona dar el mensaje, es decir, las palabras correctas, el tono correcto, en el momento preciso, para que pueda tener el impacto, tanto a nivel escrito como a nivel oral. Asimismo, el trabajo en forma remota, pues se volvió pues obviamente el pan de cada día, ¿verdad? Entonces la persona tiene que ser capaz de plantear sus propias metas, sus propios objetivos para que pueda ser seleccionada, porque es importante asimismo que tenga que ser autodisciplinada, organizada. ¿Y cómo vas a saber tú a la hora de seleccionar a esta persona que tenga esas habilidades? Bueno, básicamente a la hora de hacer la entrevista, a la hora de hacer las preguntas o a la hora de revisar lo que ha logrado, porque pues obviamente el currículum o el resumen de la persona, pues tendrá que reflejar de cierta forma
los logros que han tenido y qué capacidad de autodisciplinarse la persona puede tener en un momento dado, de tal suerte que podamos confiar en que la persona va a poder estar en casa, va a poder estar donde vaya, donde tenga que estar, ¿verdad? Y que pueda tener un resultado o que pueda cumplir con las metas, los indicadores, los objetivos y el plan de trabajo que se pudiera tener. Otra de las habilidades, pues es el aprendizaje constante y, y la curiosidad por aprender. Bueno, quizás este es el más importante de todos. Nos pasó también una persona que traía un currículum. Esta persona era para el ramo de la ingeniería civil, de la construcción. Una empresa de construcción nos pidió a un supervisor y la persona traía un currículum no muy, digamos que tenía poca experiencia, era un joven, no tenía así como que dijeras tú, bueno, este currículum es muy impresionante, pues vamos a contratarlo. No era así, pero vimos y detectamos una enorme capacidad de aprender por parte de la persona, de aprender nuevas cosas, se le veía muy entusiasta en el deseo de la curiosidad y aprender. Y bueno, pues se le dio la oportunidad y fue el resultado fue impresionante en términos de la capacidad de innovación que esta persona tuvo al usar nuevos materiales que son más livianos, que son más menos costosos, pero a la vez tan efectivos como los demás. Entonces, es importante, sobre todo cuando son personas jóvenes que no traen experiencia. Esto es uno de los temas que más nos ha, digamos, dentro de mi equipo de trabajo, de repente nos cuestionamos, bueno, esta persona pues no tiene experiencia, se le da lo recomendamos o no, ¿qué hacemos? Y una de las cosas que nosotros hacemos, que ofrecemos, es precisamente la parte de capacitación. Entonces, me ha tocado en lo personal que yo le digo al director de la empresa, mira, te recomiendo a esta persona y yo me voy a hacer responsable de capacitarlo o desarrollar esta y esta habilidad que no trae. Estos tres sí la traen, o estos dos, perdón, sí la traen, pero este tiene muchísimo más potencial precisamente porque tiene ese deseo de aprender, de superarse. Entonces, en realidad, cuando estás entrevistando, cuando estás eh, reclutando o seleccionando, no es difícil detectar esta habilidad que la persona está, dependiendo de qué preguntas te hace el candidato, ¿verdad? Cómo responde a las preguntas que tú le haces, encaminadas a determinar si la persona está abierta y entusiasmada hacia los aprendizajes o está cerrada diciendo así como que yo ya sé todo. Entonces, esto nos ha pasado de una manera muy grata, sobre todo con personas con poca experiencia. Esto no es limitativo a personas necesariamente con poca experiencia. También nos ha tocado personas ya de edad madura y esto es bien agradable verlo. Nos tocó con una persona ya como de más o menos como de unos 54 años, ya casi a punto pues de retirarse, ¿no? Pero sin embargo, una persona activa. Y es importante que veas, por ejemplo, si mi experiencia muy personal, he visto que cuando las personas, por ejemplo, cuidan su imagen personal, pero no la parte, digamos, de afuera, ¿cómo explico? Pues de lo vano, sino que cuidan, por ejemplo, su salud, cuidan hacer ejercicio, su alimentación. Esa característica, cuando la hemos observado por experiencia de muchos, muchos años, nos damos cuenta que cuando las personas están involucradas en algún tipo de actividad que les permita seguir desarrollando su cuerpo, sus músculos, su mente, son personas que por lo general, igual puede pasar que no me ha pasado, ¿verdad? Normalmente las personas que traen esas características son candidatos muy buenos y han dado muy buen resultado. Personas que están continuamente cuidando su cuerpo, cuidando su mente, leyendo. Esto es algo bien fundamental a la hora de elegir un candidato porque es bien importante que sepamos que desafortunadamente no es como que me gusta dar malas noticias, ¿verdad? Pero no lo digo yo, lo dice la OECD, que en México tenemos uno de los últimos lugares en calidad educativa. Entonces es muy probable
que el candidato pueda tener un currículo muy impresionante, pero que realmente la parte cognitiva no esté tan desarrollada. Entonces, una de las cosas, definitivamente, esto nos vuelve proactivos en el caso nuestro. Por eso, precisamente, también ofrecemos a la hora de seleccionar, que decir, pues, puedo detectar, bueno, este candidato es muy fuerte en estos puntos, pero aquí está débil. Pero nosotros, como agencia de capacitación, nos comprometemos con el cliente a capacitarlo y a desarrollar esas habilidades porque ya previamente detectamos que la persona está dispuesta. ¿Cómo sabemos que está dispuesta? Porque es una persona que continuamente está, digamos, leyendo, que está, obviamente, lo decía hace un momento, ejercitándose. Es una persona que, aunque sea de edad madura, está en continuo mejoramiento. Entonces se llama mejoramiento continuo de la persona. Entonces, si la persona está entusiasmada, mejorándose a sí mismo, esto va a resultar en un muy buen candidato a la hora de seleccionar. Son las cosas que vamos a ver. No, esto es obviamente que tenemos que ser muy, muy respetuosos. Estamos tratando con seres humanos. Los seres humanos son, pues lo voy a decir yo con los términos que yo utilizo, ¿verdad? Yo los veo como un ser, como decía la Madre Teresa de Calcuta, pues son seres crísticos que merecen todo nuestro respeto, merecen toda nuestra empatía. No sabemos qué situación trae la persona que está pidiéndonos un empleo, ¿verdad? Una oportunidad. Sin embargo, pues es como que tenemos que satisfacer ambas cosas, ¿no? De tanto a nuestro cliente, que sería la empresa, como precisamente a la persona que está buscando un empleo. Otra de las características que nos hemos dado cuenta que son importantes es la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tiene un ser humano de caerse y volverse a levantar. Y no queden muchas secuelas de la caída. Pues, ¿qué significa esto? Que es como un papel, pues que si lo arrugas, que el papel lo puedas extender y planchar y que no quede, o bien, o que las marcas que quedaron en la caída o en el fracaso o la situación que haya enfrentado la persona, que pueda darle la vuelta y renacer fortalecido. Porque realmente, pues, en mi opinión muy personal, por experiencia, pues el fracaso no existe. Ayer precisamente hablaba con unas personas que nos estaban contratando para apoyar en un evento que va a ocurrir en la ciudad, y estaban muy preocupados por las críticas que pudieran recibir por, por atreverse, por así decirlo, a hacer un evento en la situación que estamos viviendo. Y porque me decían, pues que va a ser el único evento en toda la ciudad, pero tenemos que hacerlo porque pues creemos que va a ser más beneficioso, etcétera, etcétera. Entonces me decía la persona, pero me preocupa las críticas que vayamos a recibir. Bueno, pues te voy a dar una noticia, ¿verdad? Esto es como la curva, la normal. No sé si se recuerdan la campana de Gauss, ¿no? Donde dentro de esto vas a tener tú la mitad que les va a gustar tu trabajo, les va a gustar lo que haces. Estos de acá te van a adorar, amar, idolatrar, pero estos de acá siempre va a haber una pequeña crítica y tenemos que estar como que preparados, ¿no? O saber que eso va a ocurrir. Entonces, que la persona pueda tener resiliencia, porque el que hace cosas, lógicamente siempre va a recibir una críticas. Entonces, la persona resiliente, pues sabe que esto es parte del proceso de hacer algo y no va a afectarle. Entonces, nos dio, digo, la persona en la reunión que tuvimos, pues fue grato que la persona dijera, bueno, pues sí, es parte del proceso y pues no debe detenernos, ¿no? El hacer. Entonces, a veces ocurre mucho, esto me ha tocado mucho en las empresas, que alguien no puede atreverse a hacer algo por miedo a la crítica, ¿sí? Pues es que entonces, obviamente, te paraliza, puede ocurrir, esto lo he visto, entonces es como cómo animas a la persona, ¿verdad? O cómo puedes ver a la hora de seleccionar que la persona tenga esa resiliencia. Y esa resiliencia es que a pesar de las críticas, a pesar de todo eso, la persona pueda ponerse de pie y seguir adelante. Entonces, esto es importante a la hora de seleccionar a alguien. Obviamente, el trabajo en equipo es fundamental, ¿verdad? La habilidad que tenga la persona de hacer equipo con el resto de la empresa, ¿verdad? Esto es fundamental, el hecho de que nos demos cuenta que pues apenas los Rambos, pues allá pues en Rambolandia, ¿verdad? O Llanero Solitario, realmente solamente existen en las películas o solamente existen en un mundo que no es real. En realidad siempre es un equipo.
y la capacidad de que tengamos o que tenga el candidato o que tengamos nosotros de ver en el candidato, o sea, la habilidad de llegar a un equipo, integrarse al equipo y aportar como un equipo. Es decir, ¿y qué es la habilidad de trabajar en equipo? Bueno, pues que la persona dice, bueno, mi compañero no pudo en este momento hacerlo, pues no va a decir, oye, pues es su responsabilidad, no la mía. No, porque es un equipo. Y entonces ayuda al otro a hacerlo. Digo, no es como que le haga su trabajo, pero sí tenga esa capacidad, esa empatía, esa habilidad de entrar al evento, al trabajo, cuando haya que hacerlo, porque lo requiere un compañero. Entonces es fundamental y lo vas a detectar muy fácil cuando la persona empiece yo, o nosotros, o mi equipo. Entonces, ¿qué vocabulario utiliza a la hora de expresarse en relación a lo que ha hecho? Otra de las formas es la flexibilidad y la adaptación al cambio. Bueno, pues lo único seguro y constante que tenemos hoy día, que estamos viviendo bueno, no solamente hoy, o a lo mejor se intensificó, ¿verdad? Pero es que no sabemos qué viene el futuro, que el mundo como lo conocíamos, pues bienvenido a la realidad, ya no existe. Lo más probable es que ya muchos cambios se queden así para siempre. Y yo me gusta poner el ejemplo del asunto de las Torres Gemelas porque yo lo viví, ¿verdad? Me tocó estar en Las Vegas cuando ocurrió el evento de las Torres Gemelas, cuando se estrelló el avión. Y los que de alguna manera viajamos por avión antes de ese evento, nos dimos cuenta que, bueno, pues podíamos ingresar hasta la sala de abordaje, casi a la puerta donde ibas a entrar al avión. Y a raíz del asunto del 11 de septiembre, pues ya no pudimos hacer eso más. Ya no puedes entrar a los aeropuertos o te esculcan y cosas por el estilo. Entonces, la realidad es que tenemos que, a la hora de seleccionar a personas, darnos cuenta que sean flexibles a los cambios y que estén abiertos, no queremos personas rígidas, y esto tiene mucho que ver con la mentalidad de cómo piensa, y eso se puede detectar a la hora de hacer preguntas, a la hora de revisar las evaluaciones psicométricas, a la hora de revisar su trayectoria. Y con las preguntas correctas siempre vamos a obtener la información correcta, la que tú requieres, para ver si el candidato es el que va a adaptarse, ¿no? Hoy día las personas tenemos que ser muy sumamente flexibles porque lo único constante, repito, pues es el cambio. Entonces, en términos generales y a manera de resumen de este tema, podemos concluir o decir que, bueno, estamos tratando con humanos, tenemos que hacerlo con un tremendo respeto, y sobre todo, nos toca estar como intermediarios, digamos, ¿no? Proveer con la persona adecuada, correcta, para el puesto correcto. Entonces, hace un tiempo yo estaba dando por ahí una conferencia para directivos y me decía un gerente, es que recursos humanos no hace su trabajo. Y yo le decía, bueno, ¿por qué dice eso? Porque tengo 3 años con una persona trabajando a mi cargo y la persona no da una. Y yo así como que, bueno, si tú tienes 3 años con una persona y la persona no da una, ya no es culpa de recursos humanos. O sea, ¿qué ha pasado en esos 3 años que no has sido capaz de desarrollar a esa persona? Entonces, dentro de la selección de personal, y se los digo por experiencia propia, tenemos que tener dentro de nuestro currículum, de nuestra plan de acción, que tenemos que capacitar a la persona. O sea, ya sea a nivel empresa o a nivel su líder o su jefe tendrá que capacitar. ¿Por qué? Porque número uno, pues muy probablemente no traiga todas las competencias que requerimos. Y número dos, es necesario siempre porque está llegando a un entorno nuevo. Muy bien, pues agradezco muchísimo el tema, pues obviamente da para mucho, pero vamos a hacer, no vamos a dejar muy largo este video. Muchísimas gracias y pues esperemos cualquier duda, cualquier información adicional que pudieran necesitar. Bueno, pues por ahí pueden contactarnos, ¿verdad? En términos generales, pues atendemos con muchísimo gusto cualquier pregunta, duda que tengan en relación al tema.
Muy bien, pues muchísimas gracias y bendiciones a todos.